Esta segunda clase tiene muchos temas. Miren que está prácticamente dividida en tres partes. En la primera parte, la parte 3, vamos a ver el problema de asignación de recursos, la definición y la recolección de información. Y vamos a ver dos formas de plantear los problemas. La forma estándar, que es una forma relativamente subjetiva, lo que para unos autores es estándar, para otros no lo es. Y después vamos a ver la forma matricial. En la segunda parte, que aquí está como la 4, vamos a ver las variaciones, cómo se manejan los problemas cuando uno se sale de la forma estándar. Y en la tercera parte, que aquí está como numeral número 5, vamos a ver ejemplos de problemas de programación lineal. Vamos a ver las etapas de la formulación de modelos y 4 ejemplos, de los cuales ya habíamos hablado en la primera clase cuando vimos los casos de las multinacionales en Estados Unidos. El problema de asignación de recursos, el problema de la dieta, el problema de programación de personal y un problema de análisis de inversiones. En esta diapositiva aparece una generalización del problema de asignación de recursos que habíamos visto en el caso del problema de la Windows. A mano izquierda está el problema de la Windows y a mano derecha está el problema general. Entonces, recuerden que el problema de la Windows tenía tres plantas. Una planta de aluminio, otra de la madera y otra del vidrio. En general, un problema puede tener M recursos. M es la letra que se utiliza en general para el número de recursos, o sea, el número de restricciones, o sea, el número de filas cuando se llegue a la forma matricial. Las plantas lo que hacen es fabricar productos que se pueden interpretar como actividades. Nosotros hemos visto que los productos eran puertas y ventanas. Pues si uno los interpreta como actividades, entonces se podrían reducir mejor a fabricar puertas o fabricar ventanas. Eso en general se van a denominar actividades. En el caso de la Windows había dos productos, que eran las puertas y las ventanas, o el fabricar puertas y el fabricar ventanas. En un caso general se va a hablar de N actividades que entre otras cosas son las variables. Recuerden que N designa las columnas cuando se lleva a forma de tabla y cada columna está asociada con una variable o una actividad. Existe una tasa de producción, recuerden cuántas puertas y cuántas ventanas por semana, eso en términos generales lo vamos a llamar el nivel de la actividad. Y va a haber una función objetivo que lo vamos a designar con la letra Z mayúscula. En términos generales, eso va a ser una medida global de la eficiencia, de la utilidad. Esta es la tabla general que plantea la forma como se recogen todos los datos que se requieren para plantear un problema de programación lineal. Miren los datos que se requieren. Miren que es una tabla o matriz. Las filas son los recursos. Hay M recursos. Entonces hay una fila por cada recurso numeradas de 1 a M. Adicionalmente, existe una columna final que tiene unos valores que son las disponibilidades de los recursos, que también se llaman los términos independientes o lados derechos de las restricciones. Van desde B1 hasta BM. La letra que se utiliza para la disponibilidad de los recursos, para los términos independientes, es la letra B minúscula. Adicionalmente, en la parte central de la tabla aparecen los requerimientos de cada una de las variables de cada uno de los recursos. Porque cada una de las variables, recuerden que las variables, por ejemplo, en el caso de la Windows eran las puertas y ventanas, requería pasar por cada una de las plantas. Entonces eso da origen a una matriz que tiene dos subíndices. El primer subíndice es la fila, o sea, el recurso, y el segundo subíndice es la columna, o sea, la variable, la actividad o el producto. Miren que es el estándar de álgebra lineal.
siempre el primer subíndice es la fila y el segundo subíndice es la variable. La columna, que es A sub 1, 1, pues es la cantidad del recurso 1 que requiere la actividad 1 o el producto 1, que es A sub 1, 2, es la cantidad del recurso 1 que requiere la actividad 2, que es, por ejemplo, A sub M2, es la cantidad del recurso M que requiere la actividad o el producto 2. Entonces, esos datos que están en la parte central de la tabla son una matriz que tiene doble subíndice. Y por último, en la parte de abajo aparecen una vector fila que tiene los costos. Acuérdense que la letra C es la inicial de costos, pero que en el caso de la Windows eran utilidades, pero se usa el estándar, la letra C para costos. Entonces, que C1 es la utilidad o el costo de cada unidad del producto 1. Son costos unitarios. Miren que el título dice contribución a la utilidad total por unidad de la actividad. Son siempre costos unitarios. Que S2 es la utilidad que da cada unidad del producto 2. Que SN es la utilidad que da cada unidad del producto N. Entonces, en esta tabla están todos los datos que se requieren para plantear un problema de programación lineal. Miren que básicamente están divididos en tres. La parte central, las A's, es lo que se conoce como matriz de tecnología. Las B's minúsculas, las B's labiales, son la disponibilidad de los recursos, es un vector columna, y las Cs, que son un vector fila, son los costos unitarios o utilidades unitarias. Costos cuando el problema es de minimizar costos o utilidades cuando el problema es de maximizar utilidades. Con esto en mente, vamos ahora a tratar de entender el planteamiento general del problema. En esta diapositiva se resumen todos los términos y la nomenclatura que utilizan para referirse a los datos del problema y a las variables. Entonces, XJ, que son las variables, es lo desconocido, es lo que yo necesito calcular, me lo tiene que entregar el algoritmo cuando se resuelve el problema, es el nivel de la actividad J, o si no se piensa en la actividad sino en el producto, es la cantidad del producto J. J varía de 1 a n, porque son las columnas, los productos. C sub J son las utilidades o costos unitarios para cada unidad de la actividad J. Ya habíamos visto que para esto se estandarizó la letra C, que es la inicial de costos. Z mayúscula es el valor de la función objetivo total o la utilidad total o el costo total de todos los productos o todas las actividades de la empresa. B sub I es la cantidad del recurso I disponible para repartir entre todas las actividades. Recuerden que la I varía desde 1 hasta M, porque son por filas. En cambio, la J varía desde 1 hasta N porque es por columnas. Y por último, a sub IJ, esa tiene doble subíndice. El primer subíndice es el recurso y el segundo subíndice es la actividad. Entonces, ¿qué es a sub IJ? Es la cantidad del recurso I que requiere una unidad del producto J o de la actividad J. Vamos entonces a plantear la forma estándar, que hemos dicho que la forma estándar depende del autor. Como nosotros estamos siguiendo el libro de Hillier, esta es la forma estándar para Hillier. ¿Qué es estándar para Hillier? Cuando se habla de un problema en forma estándar para Hillier, se hace referencia a que el problema es de maximización. Hay otros autores que dicen, no, para mí la forma estándar es el problema de minimización y el que es raro, el que está salido de la forma estándar es el de maximización. En cambio, Hillier toma como estándar el problema de maximización. ¿Qué es la segunda característica de los problemas en forma estándar de Hillier?
que todas las restricciones son de tipo menor o igual. Miren ahí que todas aparecen con signo menor o igual. Y una tercera característica de la forma estándar para Hillier es que todas las variables son mayores o iguales que cero, o sea, no pueden tomar valores negativos. Entonces miren cómo se plantea un problema de programación lineal. Lo primero que se hace es definir la función objetivo, que en este caso es maximizar z es la función objetivo, c1x1 más c2x2, puntos suspensivos más cnxn. Esa es la utilidad total de la empresa. ¿Qué es C1X1? Es la utilidad que obtiene la empresa por producir X1 unidades del producto 1 o de la actividad 1 si cada unidad de ese producto o actividad da C1 de utilidad. ¿Qué es C2X2? Es la utilidad que dan todas las unidades X2 producidas del producto 2 si cada unidad da C2 de utilidad. Y si yo sumo todas las utilidades de cada uno de los productos, obtengo la utilidad total de la empresa, que entonces queda expresada como C1X1 más C2X2, puntos suspensivos más CNXN. Y en este caso es maximización porque dijimos que será la forma estándar que vamos a utilizar. Las restricciones, hay una restricción por cada recurso. Entonces, la primera restricción es para el recurso 1. Dice, a su 1, 1, x1. ¿Qué representa ese término? Pues recuerden que a su 1, 1 son la cantidad del recurso 1 que requiere el producto 1. Multiplicado por x1 me da la cantidad del recurso 1 que requieren todas las unidades del producto 1. El segundo término, a su 1, 2, x2. A su 1, 2 representa las unidades del recurso 1 que consume una unidad del producto 2. Al multiplicarlo por la cantidad por las unidades del producto 2 me da el consumo total del recurso 1 por todas las unidades del producto 2. Y así sumo hasta el último, que es a sub 1n. Recuerden que a sub 1n entonces son unitarios, es la cantidad del recurso 1 que requiere una unidad del producto n o de la actividad n. Si yo multiplico eso por xn, ese término A1nxn me da la cantidad del recurso 1 que requieren todas las unidades del producto n, todo el consumo de recurso 1 de todas las unidades del producto n. Si yo sumo el consumo de recurso 1 de todos los productos, me da el consumo de recurso 1 total y yo tengo la restricción de que lo que tengo disponible, que es B1, lo que tengo disponible del recurso 1, entonces el consumo de todo lo que yo produzca no puede exceder la disponibilidad del recurso 1. Esa restricción que se planteó para el producto 1, pues así como esa se puede plantear una para cada uno de los recursos y es lo que aparece a continuación en los renglones siguientes. La última, la del recurso M, miren que es a sub m1x1 más a sub m2x2 más a sub mnxn menor o igual que bm y me da en el lado izquierdo del menor o igual lo que consumen todos los productos o actividades del recurso M y B sub M es la disponibilidad del recurso M. O sea que esa restricción me está diciendo, usted no se puede gastar más de lo que tiene disponible de ese recurso. Miren que todas las restricciones son de tipo menor o igual. No es que todos los problemas tengan que ser con las restricciones de tipo menor o igual, sino que esa es la forma estándar. Cuando un problema no cumple eso, se dice que está salido de la forma estándar. Y por último, la tercera característica de la forma estándar y es que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que cero. O sea, no pueden tomar valores negativos. O sea, x sub j es mayor o igual que cero para j desde 1 hasta n, para todos los productos o actividades. Cuando se plantean en forma matricial,
eso simplifica la expresión del problema. Eso es lo que tienen de característica el manejo, de característico el manejo matricial, que permiten simplificar la expresión de los problemas para no tener que escribir todas esas sumatorias, sino simplemente se plantea como productos de matrices y vectores. Recuerden que los vectores también son matrices. Miren que todo lo que se requiere para un problema básicamente son 4 cosas. 3 que son de datos, la C, la A y la B. La C son los costos o utilidades unitarias de cada uno de los productos. La C en esta expresión maximizar Z igual a C por X es un vector fila, o sea, un vector 1 por n, un vector fila 1 por n. La X, que son las variables, que es lo que el algoritmo me entrega como solución, es un vector columna n por 1. O sea que cuando yo multiplico un vector 1 por n por un vector n por 1, me da un número, me da un vector 1 por 1 que es un número, que ese número es precisamente el valor de la función objetivo, la utilidad. ¿Cierto? Recuerden que 1 por n por 1 da 1 por 1. Las restricciones, el ax menor o igual que b, recuerden que el a es m por n, ¿cierto? Es una matriz, se llama la matriz de tecnología, que tiene m filas y n columnas, y x es el mismo vector columna que aparecía en la función objetivo, que es un vector columna n por 1. Entonces, m por n por 1 me da m por 1, y eso es menor o igual que b, que también es m por 1, porque es la disponibilidad de cada uno de los m recursos. Recuerden que para la consistencia dimensional, cuando yo comparo dos cantidades que están a la izquierda y al lado derecho del signo menor o igual, en este caso, deben tener las mismas dimensiones. Miren que AX tiene dimensión m por 1 y b tiene dimensión m por 1, o sea que queda correctamente planteada ese conjunto de restricciones, que ahí está en forma matricial. Y por último, el x mayor o igual que 0. Recuerden que x es un vector columna n por 1, porque x son las variables o productos y hay n productos. Ese 0 que aparece ahí en realidad no es el número 0, sino que es un vector de n ceros, para que haya la consistencia dimensional. Si a mano izquierda de ese signo mayor o igual hay un vector que es n por 1, a mano derecha también tiene que haber un vector m por 1, entonces ambos son n por 1 y es consistente y válido el planteamiento de ese x mayor o igual que 0. Con esto hemos entendido el significado de los símbolos que aparecen en ese planteamiento general del problema en forma matricial. Entonces recuerden que hay 4 cosas, 3 que son datos, la C, la A y la B, y una cuarta cosa que son variables, la X. En esta diapositiva aparecen las 4 cosas, los 4 objetos que se utilizan para el caso particular de la window. La A, la B y la C, que son los datos, y la X, que son las variables. Miren que C es un vector fila 1 por 2 y X es un vector columna 2 por 1. Entonces, multiplicar 5 por x1, x2 me da 3x1 más 5x2. Eso es un número, 3x1 más 5x2. El ax menor o igual que b, miren que a es 3 por 2 y x es 2 por 1, eso me da 3 por 1. Miren que si yo multiplico a por x1, x2, me da x1, 2x2 y 3x1 más 2x2, un vector columna de 3 elementos. Y la b, que son la disponibilidad de los recursos, me da 4, 2 y 18. Recuérdense que son las disponibilidades horarias de cada una de las 3 plantas. En la planta 1 hay 4 horas por semana, en la planta 2, 12 horas por semana, y en la planta 3, 18 horas por semana. Les dejo como ejercicio que planteen
el maximizar Cx sujeto a x menor o igual que b y x mayor o igual que cero.